Tomen su lugar. Buenos días. Voy a tratar de recorrer un poco la clase un poco rápido el día de hoy, porque quiero dar tiempo al final para hacer alguna actividad y quiero dar también tiempo de preguntas y respuestas, porque vamos a ahondar un poquito en un tema que normalmente en las iglesias no se toca mucho. Pero ahora voy a aclarar. La clase de hoy la titulé ¿Por qué soy cristiano? Es decir, ¿por qué sí soy cristiano? La serie completa que estuvimos viendo trataba de la forma negativa de por qué no soy varias cosas. ¿Por qué no soy ateo, agnóstico, hindú y todas estas otras cosmovisiones? Pero uno no se puede quedar nada más ahí y decir, bueno, no soy esto. Creo que para ser cristiano debemos de tener razones positivas para hacerlo. Es decir, no decir nada más, no soy agnóstico y ateo y hindú y todas estas cuestiones. Por lo tanto, me queda el cristianismo y ya por default soy cristiano porque no me quedó de otra. Creo que eso es una mala forma de ser cristiano. Para ser cristiano debemos tener buenas razones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo me remonto un poquito a cuando era niño, y no sé si a ustedes les tocó ver esta caricatura, pero había una caricatura que yo veía que era más que caricatura, era como una novela. Era una novela como para niños y tenía secuencia. Y esta caricatura se llamaba Remy. Y en esa caricatura hablaba de un niño que era huérfano, que lo adopta un señor viudo que era deambulante, tenía un teatro ambulante, y esto era en el tiempo en el que en Francia y en Europa se usaba mucho esto, que si tú eras, por ejemplo, tenías un pequeño circo, ibas de lugar en lugar y de ciudad en ciudad presentando tus artistas, y tenían varios perros, tenían un changuito, y lo que hacían ellos era ir de lugar en lugar, y el niño tocaba el arpa, Remy tocaba el arpa, y los perros hacían sus gracias, y el changuito, y entretenían a la gente, y la gente les daba dinero, y así era como se ganaban la vida. Y recuerdo que en una de las últimas escenas, ya al final de la serie, van ellos en la nieve y están saliendo de París, tenían que llegar a otro lugar y estaban nevando, los agarró una nevada. Y en esta nevada empezaron a congelarse, a helarse del frío que hacía, y entonces se empiezan a quedar dormidos en la nieve del frío. Entonces el perro los despierta y se empiezan a dar cuenta, se despierta el señor Vitalis, que era el papá, y se despierta y se da cuenta que se están congelando. Entonces busca él algún lugar, encuentra un pequeño granero que estaba ahí, sin techo, ya abandonado, y encuentra un poco de paja, y abre la paja y pone ahí al niño y pone al perro junto al niño para que le caliente, y él lo cubre con su cuerpo y lo salva. Pero el señor Vitalis muere congelado. Después lo encuentran. Y yo cuando veía todo esto decía, un día me va a tocar a mí. Un día yo voy a ser el señor Vitalis. Yo un día voy a ser el que dé su vida. No necesariamente de una manera tan altruista como el señor Vitalis, pero dije yo, un día me va a tocar a mí morir. Voy a tener que pasar por eso, porque eso es por lo que todos vamos a pasar. Y me acuerdo que tenía, yo creo que no tenía más de 5 o 6 años. Acababa de entrar a primero de primaria. Y recuerdo que mi papá me encontró llorando en mi habitación y decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando?
Y yo creo que ha de haber sido hasta como escena de cuando uno llega con su tía que está viendo la telenovela y fue un poco así. Y mi papá me dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le expliqué, ¿no? Le expliqué que había tenido una experiencia en donde me había dado cuenta que mi vida un día iba a llegar a su fin. Entonces mi papá me trató de consolar de la mejor manera. En aquel tiempo éramos católicos nominales porque nada más íbamos a la iglesia en funerales y en Navidad. Y me dio un pequeño catecismo que tenía, que seguramente él nunca había abierto en su vida. Y me dijo, no, es que en el cristianismo tenemos vida eterna. Y esto mi papá yo sé que no lo creía, ahora sí lo cree porque ahora él es cristiano, gloria a Dios. Pero en aquel momento no lo creía, lo hizo para consolarme y yo me di cuenta que lo hacía nada más para que deje el niño de llorar. Entonces yo cuando me pregunto hoy en día ¿por qué soy cristiano? Debo tener más razones que nada más el miedo a la muerte. Debe ser algo más allá. Por ejemplo, si preguntamos hoy, si yo les preguntara a ustedes o preguntáramos a una audiencia más amplia todavía, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué respuestas recibiríamos? ¿O qué respuestas me darían? Es más, vamos a hacer un experimento. Si yo les pregunto, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué me contestarían? Me trajeron a la fuerza. Mi esposa me levantó en la mañana y dijo que teníamos que venir. ¿Qué contestaría? No tengan miedo, no hay respuestas incorrectas. Ya cuando yo hago preguntas dicen, no, ya para qué pregunto. Yo cuando estaba chiquita me llevaba una misionera a la iglesia. Ajá. Pero ya de grande tenía una hermana, mi hermana mayor, ella siempre iba a la iglesia, entonces quería ir a un campamento y si no iba alguien de la casa con ella, pues no podía ir. Y pues nos mandaron a mi hermana gemela y a mí a ir a ese campamento. Y gracias a ese campamento, pues yo ya no me separé de pero sí de chiquita, por eso yo fui a la iglesia, pero no porque... También fui bautizada, tengo mis fotos de bautismo donde me están echando el agüita y todo. Ajá. Sacerdotes. Y está bien la forma en que uno empiece así, pero, por ejemplo, hoy si te pregunto, ¿por qué seguiste siendo cristiano? Simplemente dijiste, no, pues está bien este camino y no, ahí le sigo. Es que la vida en Cristo es mucho más diferente. Yo veía que mi mami sufría mucho y dije, yo no quiero sufrir como mi mami, yo quiero que Dios me mande a alguien que sea conforme a los ojos de él y de ahí. Entonces yo veía que mamá sufría porque mi papá tomaba y todo eso y yo quería ser, vivir más feliz, que yo veía que los hermanos no tomaban y todo, así que yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Y gracias a Dios que acepté a Jesús y desde entonces todos somos en Jesús. Muy bien. Buena respuesta. ¿Alguna otra? Si te pregunto por qué eres... Usualmente, me hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho, soy católico porque pues mi familia es católica. Porque ahí nací, ¿no? Porque ahí nací. Y ahora me sucedió algo similar a tu edad. Me di cuenta de que iba a morir y lo que te bombardean en la televisión es de que la vida es la aniquilación del ser, la muerte es la aniquilación del ser y yo quería de alguna manera cuando estaba chiquito seguir existiendo, no quería que mi esencia se terminara. Y ya tuve mi respuesta más adelante, pero sí, ahora si me preguntas por qué soy cristiano, es la esperanza de la vida eterna. El amar a Jesucristo y conocer la teología y esto ya viene después. Pero una de las cosas que yo me aferré desde chico es la esperanza de la vida eterna. Yo no quería morir. La vida eterna. Primero Elizabeth y luego Alicia. Yo nací en una obra cristiana y eso podría decir, bueno, naciste allí dentro, hija de pastores y bueno, todo esto podría contar, pero yo tuve una experiencia real con Cristo a mis 7 años y cada día de mi vida el Señor me convence que es la razón por la cual vale la pena vivir, porque ese Jesucristo
resultado que nos da razón a nuestra fe, Ujú. hace que cada día mi vida tenga sentido. Y cuando he estado en lo más triste de mi vida, el Señor ha estado. Y cuando he estado en lo más feliz, el Señor ha estado. Para mí, ser cristiana es mi razón. Es mi razón porque Cristo es mi razón. Esa es mi... Bien. esa es mi- Excelente, gracias, Eliseo. Sí, Eliseo. Yo podría decir casi, porque también vengo de un hogar cristiano, pero la razón por la cual yo decidí seguir a Cristo no fue porque ellos fueran, sino porque tenía que Te adueñaste tener una de tu fe. convicción personal de por qué hacerlo. Y en esa búsqueda ahondé mucho, tantas teorías, y total llegué a la conclusión de Cristo, que es la única respuesta para todas las... Bien, Entonces, excelente. Sí, More. Yo soy cristiana porque quiero amar a Dios y Él me amó primero. Buena respuesta. Ahora, sí, Carlos. Si uno cree que Dios Abraham, Isaac y Jacob y uno quiere ser reconciliado con Él, tengo fe que por medio de Jesucristo puedo tener esa reconciliación. Por eso soy cristiano. Entonces, miren, cuando uno pregunta por qué es cristiano, sus respuestas no son malas, ¿ok? Pero quiero resaltar algo acerca de estas respuestas, ¿ok? No en una forma negativa, sino en una forma complementaria, ¿ok? Normalmente cuando preguntamos esto van a decir algunos, crecí en la iglesia, sí, y esto... Ya estoy yo prediciendo lo que me iban a decir, porque siempre son las mismas respuestas, que les digo, no son necesariamente respuestas malas, pero una de ellas es crecí en la iglesia, mis padres eran cristianos y yo soy cristiano desde niño. Esa es una de las razones. Respuesta tipo número 2, experimenté a Dios, tuve una experiencia con Dios. También la dijeron ustedes. El Espíritu Santo me lo reveló, Dios me demostró su existencia de alguna manera. Otra respuesta es, Jesús me cambió, yo solía ser X, ahora soy Y, Dios cambió mi vida. ¿Sí o no? Esta también la dieron ustedes. Y la última, hay más, pero otra respuesta común es porque sé que la Biblia es verdad y Dios me llamó a creer. Alguna cosa relacionada con la Escritura. Ahora, yo veo estas respuestas y digo, están bien, pero creo que están incompletas. Les voy a decir por qué. Esto me lo podía contestar por ejemplo, algún testigo de Jehová. Las respuestas, o me las podría contestar un mormón. Un mormón podría decir, bueno, yo soy mormón porque nací en la iglesia mormona. O yo soy mormón porque Jesús me lo reveló. O yo soy mormón porque sé que la Biblia o la Escritura o el libro de Mormón es verdad. Debe haber algo que nos distinga de todo esto. Cuando a mí me preguntan por qué soy cristiano, a ver, todas estas preguntas son correctas, pero creo que son incompletas a la hora de mostrar al mundo por qué uno es cristiano. Hay una gran diferencia, y esto es lo que quisiera resaltar aquí con estas respuestas. Hay una gran diferencia entre saber que el cristianismo es verdad, sí, puede ser por muchas razones, por experiencia propia, y una cosa muy distinta es mostrar que el cristianismo es verdad. ¿Me doy a entender? Muy, muy diferente. ¿Cómo muestro que el cristianismo es verdad? Cuando alguien me dice, ¿qué razones tienes para ser cristiano? Y ellos me dicen, bueno, pues lo mismo dicen los testigos de Jehová y los mormones. ¿Cuál es la diferencia? Y uno se queda, bueno, ese lo vamos a eliminar el día de hoy, en las próximas 3 clases. Cuando a mí me pregunta alguien de afuera, ¿por qué soy cristiano? Esta es la respuesta que yo doy. Soy cristiano porque creo que es verdad. Y la verdad excluye, es decir, pasamos toda una serie explicando por qué no soy diferentes cosas, por qué no somos
hindúes, testigos de Jehová, y mostramos las debilidades en esas cosmovisiones, pero ahora toca mostrar las fortalezas de la cosmovisión cristiana. ¿Por qué soy cristiano? Porque el cristianismo explica lo que experimento como persona y lo que veo en el universo. Más aún de esto, alguien más lo puso de manera mucho más elocuente, el profesor C.S. Lewis decía esto: creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo veo puedo ver claramente todo lo demás. Es como ahora en diciembre estuvimos con la familia pescando, y ustedes saben que para ir a pescar al Tamar hay que levantarse tempranito. Y llegamos ahí antes del amanecer y todo estaba oscuro, y llega un momento en que el sol empieza a salir y las sombras empiezan a desvanecer y empieza uno a poder ver más, el café empieza ya a hacer su efecto, empieza uno a despertar y todo empieza a iluminarse. Esa es la imagen que nos da C.S. Lewis aquí de lo que es el cristianismo. El cristianismo nos ilumina todo y nos deja ver todo el mundo con claridad. Hablábamos de la resurrección ahora mismo. Decíamos, ¿qué esperanza tenemos? Jesús dijo esto en Juan 14: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo sabemos que lo que dijo Jesús es verdad? ¿Cómo sabemos que lo que se escribió en el Nuevo Testamento es cierto, que corresponde con la realidad? Bueno, es lo que vamos a ver hoy. Yo les sugiero esto. Pablo nos dio una prueba que podemos aplicar al cristianismo para ver si es verdad o no. Es decir, a veces a mí los amigos ateos me dicen, no, es que tú eres ateo y la religión tú eres cristiano y la religión no se puede falsificar. Es decir, dicen, no importa lo que yo te muestre de evidencia contra el cristianismo, tú vas a seguir creyendo, no importa qué. Yo le digo, no. Pablo mismo dijo esto en 1 Corintios 15. Si Jesús no resucitó, vuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús no resucitó y la tumba se quedó ahí llena con un cuerpo echándose a perder, o se lo robaron los discípulos, o alguna de todas estas otras teorías que vamos a ver, entonces nuestra fe es vana. Estamos desperdiciando el tiempo aquí. Ustedes están oyendo una sarta de mentiras, es lo que dice Pablo. Bueno, ¿cómo sabemos que no son mentiras? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver qué evidencia tenemos nosotros de la resurrección. ¿Por qué? Porque si la resurrección sucedió, entonces el cristianismo es verdad. Yo les digo a mis amigos ateos, ¿quieres demostrar que el cristianismo es falso? Se puede. Muéstrame que la resurrección no sucedió. Y ahí lo que hacen luego es, dicen, no, Jesús ni siquiera existió. Ok. Por cierto, lo tengo aquí, no lo tengo, pero lo tengo en una transparencia. Esto de que Jesús no existió es muy popular en internet, pero ningún estudioso se lo cree, ni siquiera los estudiosos ateos. Ustedes pueden encontrar por ahí en internet, de hecho hay un programa de radio donde entrevistan a un escéptico que se llama el Dr. Bart Ehrman, y lo entrevista un ateo y se empiezan a pelear ahí porque el ateo dice, no, Jesús no existió. Le dice, sí existió, soy historiador y te puedo decir que sí existió, porque tenemos toda esta evidencia. Y él dice, no, pero ¿cómo sabemos? Bueno, vamos a ver hoy cómo sabemos que esto sucedió. Pero esta idea de que Jesús fue un mito o que se prestó de otros mitos paganos es muy prevalente en internet, pero les digo, ningún estudioso serio se lo cree. Y hoy vamos a ver más de esto. Por ejemplo, uno de los ateos más famosos en Inglaterra, Bertrand Russell, era filósofo británico, decía esta
disculpen ustedes, pero es una tontería. Decía, históricamente es de dudarse si Cristo existió del todo. Y si es así, no sabemos nada acerca de Él. Ok. Sí, vamos a analizarlo. Mis hijas, por ejemplo, a mi hija, esto ya fue hace tiempo, pero todo el tiempo se topa con este tipo de cosas. Ya en la escuela, ya en escuela primaria y secundaria. Una vez llegó un compañero y le dijo, ¿sabías que el Jesús en el que tú crees nunca murió en la cruz? Era musulmán. Esto es lo que están viviendo nuestros hijos hoy. Cuando navegan el internet, esto es lo que ven hoy. Esto es con lo que se topan el día de hoy. Hay una película bastante famosa en internet que se llama Zeitgeist. De hecho, la pueden encontrar todavía por ahí. Y esto ha sido una gran piedra de tropiezo para muchos cristianos, porque muchos cristianos ven esta película y la película dice algo por el estilo, dice, ¿ves Osiris, uno de los dioses egipcios? Bueno, pues nació de una virgen, tuvo 12 apóstoles, nació el 25 de diciembre, murió crucificado y resucitó al tercer día. Y este otro, Mitras, tuvo 12 discípulos, nació en la misma fórmula y dicen, por lo tanto, el cristianismo se copió de estos mitos paganos que ya existían, por lo tanto el cristianismo es falso. Esto es lo que dice ya le resumí la película, la otra mitad son conspiraciones de 9/11 y otras tonterías. Pero lo que el autor cree realmente, el productor de esta película, esto es lo que él dice. Y esto es lo que él cree, dice, en realidad Jesús fue una deidad solar de una secta gnóstica de cristianos y como todo dios pagano fue una figura mítica. El propósito de promoverlo a figura histórica por los poderes gubernamentales se dio para controlar a las masas. Entonces él piensa que este cristianismo es una conspiración para controlar a las masas y tenernos aquí a todos como robotitos. Controladitos y bien portaditos. Bien portados que están hoy. Eso es lo que dice él. Por cierto, acaba de salir un libro, me acaban de mandar una copia de revisión y acabo de hacer una revisión. Se llama Pulverizando mitos, se los recomiendo mucho. Pero este hombre, Huber Valverde, toma esta teoría de que Jesús fue una copia de mitos y la analiza. Y honestamente hace muy buen trabajo, documenta muy bien. Y no es un libro muy grande, es un libro chiquito. Se lo recomiendo, ya está en internet, Pulverizando mitos. ¿Qué más dicen nuestros amigos ateos? Uno de los ateos más famosos en el día de hoy es Richard Dawkins y dice esto: búrlense de la religión, ridiculícenlos y humíllenlos en público. Eso es lo que dicen, que esa es la tarea del ateo militante tipo Richard Dawkins. No todos los ateos son así, pero el ateo típico que se van a encontrar militante en internet, y yo me los encuentro en mi página de Facebook a cada rato, es este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros hijos empiezan a meterse estas películas, a ver estas películas de Zeitgeist y todo eso, y para cuando ya llegan a la universidad, el 75%, más o menos, dependiendo de qué estadística vean ustedes, ya abandonó su fe, la puso de lado. Por eso son importantes estas cosas. Ahora, la pregunta original es ¿por qué soy cristiano? Bueno, hay algo que se llama método histórico y aquí vamos a empezar a analizar críticamente el cristianismo. Es decir, ¿cómo sé yo que cuando me llega un libro, un escrito del pasado que dice que sucedieron ciertas cosas, cómo sé yo que está diciendo algo verdadero? Cuando me llega, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, o me llega un cuento de Memín Pingüín o otro escrito,
¿Cómo sé que ahí viene algo de verdad o no? Bueno, ahí es donde entra lo que se llama el método histórico. El método histórico lo que hace es tomar estas fuentes, cualquier escrito de la antigüedad lo toma. Y hay ciertos criterios, es decir, como ciertos filtros que se le aplican a estos escritos, y estos escritos pasan por este filtro y salen entonces hechos históricos. Es como meterse a un pajar y decir, a ver, ¿qué de lo que hay aquí en este pajar es válido y qué no es válido? ¿Sí están conmigo? Esto es súper importante porque este mismo método se puede aplicar al libro de Mormón, a los Vedas hindúes, a cualquier otro escrito de la antigüedad, y vamos a ver cuál es la importancia de saber esto, porque eso es la diferencia entre saber que el cristianismo es verdad y poder mostrar que el cristianismo es verdad. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta de esto? Porque esto es muy, muy importante. ¿O todos se quedaron con cara de what? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Voy a explicar el método histórico. Entonces vayamos. ¿Qué es una fuente histórica? Cualquier escrito de la antigüedad. Esa es la forma más... Sea falso o verdadero, no importa. Puede ser una novela ficticia o puede ser un escrito histórico. Lo mismo se puede hacer con cualquier escrito. ¿Cuáles son estos filtros? Bueno, vamos a ver en un momento cuáles son estos filtros, pero la idea es que uno toma estos escritos, los analiza, los pasa por esos filtros y entonces nos resulta lo que llamamos hechos históricos. Es decir, un hecho histórico es un hecho que tiene alta probabilidad de haber sido cierto, no es certeza absoluta, porque en esta vida tenemos pocas cosas que creemos que sabemos con certeza absoluta, pero es una alta probabilidad de que así sucedió. Es la mejor explicación de que así sucedió. Entonces, ¿listos para ponerse su papel de historiadores? ¿Sí? ¿Cuántos Indiana Joneses hay aquí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a tomar un método del Dr. Gary Habermas. El Dr. Gary Habermas, tuve la bendición de tenerlo como profesor de cátedra y él se ha dedicado, él es historiador, se ha dedicado a estudiar la cuestión de la resurrección y Jesús histórico desde sus fuentes primarias. Y él empezó muy como escéptico. De hecho, el Dr. Habermas casi se convierte al budismo en cierto momento en su vida y empezó a hacer una tesis doctoral acerca de estudiar al Jesús histórico para él disipar sus propias dudas. Él llegó un momento en que se hizo esta pregunta, esta misma pregunta que nos hemos hecho hoy: ¿cómo yo sé que el cristianismo es verdad? Puedo tomar y analizar todas estas fuentes como si analizara cualquier otro libro y puedo llegar a la conclusión de que Jesús resucitó o no. Esa era la pregunta que él se quiso contestar. Entonces vamos a recorrer el método que él siguió y vamos a ver a qué conclusiones llegó. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué fue lo que él ha hecho. Lo que él hizo fue tomar estos filtros de historiografía. Historiografía no es más que el método de cómo llegamos a un hecho histórico, ¿sí? Y él lo que dijo, bueno, hay ciertos hechos mínimos acerca de la vida de Jesús que podemos deducir con estos filtros, y la mejor conclusión de estos hechos es que Jesús resucitó. Es decir, es la mejor explicación de estos hechos. Vamos a aclarar un poco más esto. El Dr. Habermas, esto es lo que... Les voy a dar la conclusión de él acerca de esto. Cuando él toma estas herramientas históricas, estas herramientas de historiografía, estos filtros, primero, estos son los filtros que utiliza. Fuente temprana, cercana a los hechos. No es lo mismo que nos llega un escrito. Por ejemplo,
supongamos que vemos un accidente aquí afuera, un accidente de autos, una colisión de dos autos. Y supongamos que ustedes estuvieron ahí y que vieron el choque. Yo estaba ahí viendo y vi el choque. Entonces ustedes son una fuente temprana. ¿Por qué? Porque estuviste ahí en el momento de los hechos. Ahora tú se lo cuentas a tu hija. Y después tú mueres y después tu hija, después de 40 años, se lo platica a sus hijos. Bueno, ahí ya tenemos una fuente terciaria. La hija sería una fuente secundaria. ¿Sí? Entonces, a ver, sigue siendo testimonio válido. Pero tiene mejor valor, tiene más valor un testigo presencial. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere este criterio histórico. Otro criterio histórico es testigos presenciales. ¿Sí? Es lo mismo. Una fuente temprana puede ser un hijo suyo, pero un testigo presencial es alguien que estuvo ahí, alguien que lo vio. Es decir, hay presencia de alguien en ese momento. Otro filtro es testimonio vergonzoso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un vecino al lado de mi casa y este vecino me odia. Pero antes de que me odiara, yo lo había invitado a comer carnitas a mi casa. ¿Sí? Pero después nos peleamos y me odia ya. Pero sucede que va una persona a su casa y esta persona le dice, sí, mi vecino hace buenas carnitas, pero me cae bien mal. ¿Sí? Eso es testimonio vergonzoso porque por un lado está diciendo, me cae mal, pero hace buenas carnitas. Entonces el testimonio de que hago buenas carnitas viene de una fuente hostil. ¿Sí? Testimonio vergonzoso también si lo ven en los evangelios. Por ejemplo, en Gálatas 2 tenemos ahí un encuentro entre Pablo y Pedro que se pelean por una cuestión teológica, ¿se acuerdan? Eso es un hecho vergonzoso. ¿Qué quiere decir? Que seguramente fue cierto. Otro hecho vergonzoso fue que las mujeres fueron las que encontraron la tumba vacía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las mujeres tenían muy poca credibilidad en una corte legal. Entonces, si te vas a inventar testigos presenciales, pondrías a Pablo y a Juan y a Pedro, los cabecillas del movimiento cristiano, no a las mujeres. Por eso pensamos que ese testimonio es verdadero hoy en día. Otro, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. O sea, imagínense a Marcos, ¿sí? No sé, a Marcos escribiendo esto y le dice a Pedro, oye Pedro, vamos a ponernos aquí, inventarnos que el Señor te llama Satanás, ¿qué te parece? No, pues que te llame a ti, Satanás, porque a mí. Sí, entonces el tipo de testimonio, son cosas como ver. Otra cosa, por ejemplo, los discípulos huyen y abandonan a su maestro. Eso es vergonzosísimo. Pedro niega a Jesús, vergonzoso. Sí, entonces cuando hay algo vergonzoso que el mismo autor pone acerca de alguien que normalmente no pondría en vergüenza, creemos que eso es algo verdadero. Ese es el testimonio vergonzoso. Testimonio enemigo, por ejemplo, en los evangelios, cuando los mismos judíos reconocen que la tumba estaba vacía, es testimonio enemigo. Los judíos pudieron haber dicho, no, está acá el cuerpo, o se equivocaron de tumba, acá está. No, ellos mismos admitieron que la tumba estaba vacía. Eso es testimonio enemigo. Múltiples fuentes independientes, es decir, cuando tú tienes varios testigos que vieron el accidente, ya tienes múltiples fuentes. Cuando hay un accidente, de hecho, ¿qué es lo primero que hace la policía? Que no se junten entre ellos.
Cuando hay varios testigos, los separan a los testigos para tener testimonios independientes, porque si ya se juntan y platican, oye, ¿tú qué viste? No, pues tenía la gorra roja, no, tenía gorra verde. Ok, a lo mejor esos son detalles importantes, pero la policía va a querer testimonios independientes. Ahora, hay otros criterios, por ejemplo, acerca del lenguaje. Hay veces que en el Nuevo Testamento Jesús utiliza términos que son más ad hoc a su lenguaje original, que era el arameo. Por ejemplo, cuando utilizan el término maranata, ¿sí? Ese es un término arameo. Cuando hay varias partes en el Nuevo Testamento donde hay este tipo de lenguaje. Me dices, bueno, esto debe haber regresado a Jesús, a la fuente original de Jesús. Entonces, no son todos los criterios, pero estos son suficientes para demostrar la resurrección. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahora, estos hechos mínimos a los que vamos a llegar, que están relacionados con la resurrección, tienen dos características. La primera característica es que están reconocidos por la gran mayoría de estudiosos. Ahora, ¿a qué me refiero con un estudioso, con un erudito? Pues no es cualquiera que hace un blog por ahí. No es cualquiera que se hizo un video en YouTube. No es alguien famoso. No es un artista, no. Es alguien, ni siquiera es un historiador nada más. Si tú eres especialista en historia griega antigua, no eres especialista en Nuevo Testamento. Y no cuenta tu opinión para este recuento. Pero lo que hizo el doctor Habermas fue contar cabezas y llegó y dijo, ok, voy a hacer un recuento de los últimos 200 años de estudiosos, no importa de qué ramos sean, que sean agnósticos, ateos, cristianos, liberales, conservadores, no importa de qué rama o estirpe sean, vamos a contar a ver cuántos de estos hechos acerca de la vida de Jesús aceptan. Y él analizó, ahí les va el número, 3,400 fuentes en los últimos 200 años. Yo he tratado de que me suelte la lista completa, pero no hemos podido todavía, pero la tiene. Y tenemos una buena lista también de nombres y libros y fuentes. De hecho, una de ellas está en mi página de internet. Y la otra es que estos hechos están filtrados por el método histórico. Es decir, si los estudiosos los creen es porque hay buenas razones para creerlo. ¿Sí están conmigo? Ok, ¿cuáles son estos hechos mínimos acerca de la vida de Jesús? Estos son, es decir, si ustedes hablan con un historiador ateo, especialista en Nuevo Testamento, que enseña en una universidad acreditada, y le dan estos 5 hechos, va a decir, sí los acepto. Primer hecho, Jesús murió por crucifixión. Esto es como un prerequisito, obviamente. Para tener a un Jesús resucitado, necesitas primero que esté muerto. ¿Cómo te aseguras de que Jesús realmente estaba muerto? Como dicen, estaba muerto, andaba de parranda. No. ¿Cómo te aseguras que Jesús realmente murió? Porque eso es lo que dicen unos, no andaba muerto, andaba de parranda, se confundieron, etcétera, etcétera. Segundo, sus discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de muerto, es decir, no quiere decir esto que pruebe la resurrección, sino que hubo sinceridad por parte de los discípulos en creer que Jesús había resucitado, ¿sí? Esto es más acerca de la creencia de los discípulos que del hecho de la resurrección. ¿Se entiende esto? Ellos tenían sinceridad en lo que creyeran. ¿Qué experimentaron? Eso no es lo que estamos respondiendo aquí. ¿Quién sabe? Unos dicen fueron alucinaciones, otros dicen se echaron unos champiñones ahí a los cinegénicos. No sabemos qué pasó. Pero lo que sí sabemos es que ellos tenían una creencia sincera de Jesús.
El tercer hecho es la conversión de Pablo, y acabamos de ver de Pablo. ¿Por qué se convierte Pablo? Cuarto, la conversión de Santiago, su hermano escéptico. Tenemos lugares donde se dice acerca de Santiago y su familia que creían que Jesús estaba loco. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué después, en Hechos 15, Santiago es el líder de la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué? Si creció con ellos, con Jesús. Y la última es: la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Ahora, de todos los hechos es el más controversial y voy a pasar más tiempo en este. Pero más o menos el 75% de los estudiosos lo aceptan y los otros lo rechazan. Entonces voy a tomar un caso específico de por qué rechazan muchos la tumba vacía, y voy a defender la tumba vacía después, pero no lo vamos a hacer hoy. Entonces aquí, ¿cuál es el fundamento histórico? Y aquí me voy a ir muy rápido. En los primeros 150 años después de la muerte de Cristo, ¿qué testimonios hay? Es decir, ¿qué fuentes históricas hay que digan algo de Jesús o algo del cristianismo? Bueno, hay fuentes fuera de la Biblia y fuentes dentro de la Biblia. Hoy vamos a ver muy rápido las fuentes que están fuera de la Biblia, porque muchas veces me topo con gente que dice, como este amigo ateo, si Jesús fue tan importante, ¿por qué ningún historiador romano lo menciona? ¿Se han preguntado eso? Sí lo mencionan, sí lo mencionan. Ahí vamos. Cornelio Tácito, en el año 55, senador e historiador romano, valida lo que dicen los evangelios. Dice esto: Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes. Su nombre viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Esto lo dice un historiador romano. Otro caso, Gayo Suetonio, que escribió las biografías de los Césares, historiador, y era el guardián de los archivos imperiales del Imperio Romano, escribe esto: los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo. El emperador Claudio los expulsó de Roma. Curiosamente, si ustedes leen Hechos 18, coincide con esto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto ¿quién? Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Ven cómo concuerda? Así que cuando me preguntan los ateos y les respondo esto, normalmente se me quedan como... Y luego a tratar de refutar, ok, trata de refutar al guardián de los archivos imperiales del Imperio Romano, a Suetonio y a Tácito, y pierdes todo lo que sabemos de historia clásica romana antigua. Así que, como decimos acá, be my guest. El Talmud judío, en el año 135, un escrito rabínico, relata la muerte de Jesús. Dice en el Sanedrín 43, en la víspera de la Pascua, Jesús fue colgado. Debido a que no se dijo nada a su favor, fue colgado en víspera de la Pascua. Otro historiador, Flavio Josefo, menciona a Jesús, y hay un pasaje controversial que fue cambiado por algunos cristianos tiempo después, pero precisamente sabemos en dónde lo cambiaron y cuándo lo cambiaron, y podemos quitar esas partes. De hecho, hay un manuscrito que se encontró en Arabia que no tiene las interpolaciones cristianas, pero Josefo menciona a Herodes, a Pilato, a Juan el Bautista, a Félix, a Festo, a Anás, a Caifás, a Ananías, a Santiago, el hermano de Jesús. De hecho, relata cómo muere. Y en el pasaje donde habla de Jesús menciona esto, y este ya es el pasaje sin interpolaciones. Dice: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, era un hacedor de hechos sorprendentes, maestro de gente, que recibía la verdad con gusto.
Tuvo aceptación de muchos, tanto de origen judío como griego. Y cuando Pilato, por una acusación hecha por los líderes de entre nosotros, dice los judíos, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo, y hasta este momento la tribu de cristianos, llamados así por él, no ha perecido. De hecho, hay otro pasaje donde habla de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Así que si quieren eliminar este pasaje, está bien que lo eliminen. Tenemos otro, y no hay duda de que no ha habido interpolaciones en ese. Hay otras fuentes, por ejemplo, Luciano de Samosata fue un sátiro griego, escribió que Jesús fue adorado en Palestina, fue crucificado después de vivir como sabio, sus seguidores lo consideraban hermanos, que eran inmortales, ¿sí? La creencia en la resurrección, y leían libros sagrados. Esto lo dice un sátiro griego. Marabar Serapión, otro filósofo asirio, escribe una carta a su hijo desde prisión, y ahí dice que Jesús era considerado un rey sabio, que fue ejecutado por los judíos injustamente, y que sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos. Todos estos son fuentes históricas. Talo, otro historiador romano, no tenemos sus escritos, pero nos llegan a través de otro escritor que se llamaba Julio Africano, y dice esto: en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa y un terremoto rompió las rocas, muchos lugares de Judea y en otros distritos fueron derribados. Sí, puede ser cierto esto o no, pero tenemos una fuente ahí. Así que cuando, por ejemplo, llegan también libros y novelas que tratan de poner al cristianismo bajo una lente dudosa. Dan Brown, en el libro del Código Da Vinci, escribe esto: Jesús no era considerado Dios sino hasta el 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea. Bueno, veamos a Plinio el Joven, un gobernador de la provincia de Bitinia, escribió esto, dice: ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo, está hablando de cristianos, antes del amanecer, y cantaban un himno a Cristo como Dios. ¿Cuándo escribió esto? Plinio murió en el 112. Así que, por la misma admisión de un gobernador de Bitinia, los cristianos adoraban a Cristo como un Dios. No necesitamos ni siquiera el Nuevo Testamento para derrocar esta idea de Dan Brown. Eso es totalmente falso. Y obviamente no necesitamos ni siquiera acudir a la Biblia para decirle a este amigo de que se hizo la película de Zeitgeist que estaba totalmente equivocado. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase vamos a ver las fuentes bíblicas, porque el principal problema que tenemos cuando abrimos una Biblia y le decimos a un ateo, por ejemplo, mira, esto es lo que viene en la Biblia, y dice, no, yo no acepto la Biblia porque es un documento que ya ha sido corrompido, o porque es un libro de propaganda, o porque es un libro de teología. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Y se puede usar la Biblia o no como un documento histórico? Vamos a ver eso la próxima clase. Pero, por lo tanto, no tenemos aún razón. Yo como cristiano no he encontrado razón alguna para deshacerme de esta promesa de Jesús, que dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y pueden llevarse esa garantía el día de hoy.